Bueno, muy buenas tardes a todos. Tenemos un pequeño cambio ahí de último momento, ya que para hoy teníamos pensado la bitácora interior 2, pero vamos a hacer la tercera parte. La parte 2 la hacemos el martes que viene, así que volveremos a difundir los afiches y el resto de las invitaciones. Pero antes de empezar, llama mucho la atención esto de tener una bitácora, de tener un registro, porque no solo se habla de los viajes como lo vimos en los dos encuentros anteriores, sino que la bitácora se llevó a todos los niveles prácticamente. Los científicos hablan de bitácoras, los antropólogos hablan de bitácoras, no es solo ya la actividad que hacía el capitán. Esto de la bitácora interior se extendió prácticamente a todo lo que es llevar un registro. Entonces, si bien esto de registrar, buscar patrones, buscar leyes, es muy pareciera de la ciencia, ¿por qué no lo aplicamos a nosotros mismos? ¿No? Esa es la reflexión que tenemos y que traemos en esto de los talleres de escritura terapéutica. Incluso hoy a la mañana, en ese rato de salir a intentar trotar, estaba escuchando un libro que se llamaba El conocimiento prohibido, que es una versión moderna de Piense y hágase rico, pero en una parte hablaba de la escritura consciente. Y entonces dice, y en una parte, ¿cuándo aplicamos la escritura consciente? ¿Qué ventajas tiene esto de la escritura consciente? ¿Y por qué la escritura de por sí ya es conciencia? Esto de detenerse, de pensar cada palabra, de reflexionar, de llevarlo a un papel, de guardar registro y después volver a leerlo. Entonces pareciera que es la foto de un momento, la foto de tu estado, la foto de cómo está tu psiquis en ese momento. Y para hacer una pequeña introducción, cuando pensamos en Bitácora Interior 3, acá vamos más allá de un viaje o de lugares profundos. Muchos autores han comparado a la psiquis con un espacio físico. De ahí que capítulos como el país psicológico, la comarca psicológica, la ciudad psicológica, y es muy lindo de pensar la psiquis en esta metáfora, o pensar lo interior desde esta metáfora. Porque, y esto lo decíamos antes de empezar a grabar, nadie niega el lugar donde está. Nadie niega que está en una habitación, que está caminando por la calle, que está en la cocina, que está en el baño, que está en la casa de un amigo, que está en el trabajo. Nadie niega el lugar físico en donde estás. Pero ¿qué pasa con el lugar interior? ¿Qué pasa con los lugares interiores? Que pueden ser de los más bonitos hasta de los más monstruosos. Porque cuando pensamos en lugares que tiene una ciudad, viene desde un bar hasta lugares clandestinos. Aparecen paisajes bonitos hasta lugares con malvivientes. Entonces, te da a entender de en qué lugar de tu psiquis te encontrás por más tiempo. Entonces, entender a la psiquis como una ciudad te da esta pauta. Y es lo que pretendemos en Bitácora Interior 3. Cuando pensamos en la ciudad interior o en el país psicológico, todos, cada uno de nosotros habitamos una ciudad invisible. Y acá no hablamos de piedra, de asfalto, sino que los pensamientos, las emociones, las memorias, los recuerdos, las ideas, los preconceptos, los hábitos, las costumbres, hacen a tu lugar interior. Entonces, si bien se me cortó ahí con pensamientos, emociones y memorias, pero hay mucho más. Las creencias, los prejuicios, las ideas heredadas. Entonces, acá este autor mexicano que habla un poco de esoterismo y espiritualidad, tiene un libro que se llama La Gran Rebelión y que habla en uno de los capítulos del país psicológico. Posteriormente lo vuelve a repetir, pero es el país psicológico, la ciudad psicológica, la comarca psicológica, es el territorio real. Ahí habitás día y noche. Habitás 24/7. Estés durmiendo, estés pensando en otra cosa, estés entrenando, estés estudiando, estés trabajando. Estás en tu ciudad interior, estás en tu mundo psicológico. Entonces, ¿en qué momento te detenés a explorarlo? Mirá qué antecedente copado cuando Platón decía el mundo físico y el mundo de las ideas.
pareciera lo mismo con otro nombre. La ciudad psicológica como el mundo de las ideas, la ciudad psicológica como ese lugar donde habitan los pensamientos, las emociones, los recuerdos, las ideas, los prejuicios, los preconceptos. Fíjate el listado gigantesco que podés hacer cuando pensás en aspectos interiores de tu vida. Incluso vamos a más. Cuando decimos la experiencia, esto de salir a probar o simplemente vivir, también teniendo un aspecto interior. La experiencia es interior. Entonces, y acá empezamos a pensar en la ciudad, como toda ciudad tiene un centro donde circulan las ideas más vivas y nuestros sentimientos más inmediatos. ¿Cuáles son tus sentimientos más inmediatos? ¿Cuáles son las ideas que tenés más a mano? ¿En qué te levantás, en qué pensás cuando recién abrís los ojos? Entonces, no, por pensar en algo que me pasó y que había puesto el reloj 8:30 y me desperté 8:25, había cierta alegría al hacer así, ver la hora y decir, ah, me levanté 5 minutos antes. Entonces, fíjate cómo a veces un pensamiento te marca el día. O el que me quedé dormido, otra vez hay que levantarse, qué linda que estaba en la cama, estaba mejor durmiendo. ¿Qué actitud tenés cuando pensás el día? Sigamos con esto. Allí, en esta ciudad interior, están las avenidas del pensamiento, las plazas de la atención, los edificios de nuestra creencia. Piensen en esto, la avenida del pensamiento. Van, vienen, tienen 3 carriles, tiene 4, es doble mano. Las plazas, y por lo general las plazas son lugares de descanso, lugares de cruce, lugares donde sacás el perrito, donde vas a descansar, donde vas a respirar aire, donde estás en contacto con los árboles. Los edificios, ¿no?, de nuestras creencias centrales. ¿Cuáles son las creencias centrales? ¿Cuáles son lo que no te cambia? Lo que hace que Vivi sea Vivi, lo que hace que Camila sea Camila, lo que hace que Alejandro sea Alejandro. Entonces, pensar en esa creencia como un edificio, como una creencia central que se mantiene siempre. Entonces, tenemos creencias que son centrales. Prácticamente algunas las tenemos desde los 5 años, desde los 7, y te acompañan toda la vida. Tardás mucho tiempo en decir, ah, mira, de esto pienso esto. Hasta que llega un momento en el cual, de tanto repetirlo, de tener consecuencias con esa forma de pensar, es que hacemos conciencia de cada una de nuestras creencias. Carl Jung enseñaba de que en nosotros existen como zonas oscuras, ¿no?, que no tenés acceso, que es difícil verla. Entonces, en nuestro interior y en esa ciudad psicológica, seguramente tendremos barrios que no queremos visitar, tendremos barrios que evadimos, tenemos barrios que esquivamos. Y diría Carl Jung, donde se oculta la sombra, ese conjunto de aspectos que hemos reprimido o rechazado de nosotros mismos. No solo tenés una parte que no reconoces o que negás, tenés una parte que reprimís, tenés una parte que rechazás. No, 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 yo no soy así. No, 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 eso no. No, no hablemos de eso. Entonces, fíjate que desde el momento que a algo no le prestas atención, a algo querés esquivar, es como que estás rechazando o estás reprimiendo. Y esto de la sombra, Carl Jung dice en una parte, abraza tu sombra, conoce a tu sombra, descubrí tu sombra, para que esa misma sombra se convierta en luz. Sigamos con esto, más allá del centro, hay barrios iluminados por la creatividad, por la gratitud y por la calma. Espacios semejantes a los jardines zen, donde cada piedra y cada trazo en la arena responden a la ley del orden interior. Piensen en esto, vamos a tener el bullicio de los pensamientos constantes, pero también ese lugar calmo, jardines, plazas, costas. Entonces, por eso viene la pregunta y tomarlo a partir de ahora como un conocimiento más. ¿En qué lugar interior me encuentro? ¿En qué lugar interior estoy? ¿Desde qué lugar interior reacciono? ¿Desde qué lugar interior hablo? Pensemos que sería muy distinto un bar, una biblioteca. Sería muy distinto un antro nocturno a una universidad, porque todos tenemos esto de aprender todos los días,
de buscar el aprendizaje, de buscar el conocimiento. Entonces, ¿desde qué lugar interior me voy a parar? Cuando uno camina por pasillos de la universidad, cuando de repente se sienta a escuchar una conversación de personas que están reflexionando en algún tema, te das cuenta que el diálogo es otro. Y entonces uno diría, qué lindo poder estar en un lugar interior pensando, reflexionando y analizando. Y no estar en peleas, en burlas, en contestaciones, en conflictos. También, como toda ciudad, va a tener algún barrio abandonado, va a tener ruinas de antiguos sueños que nunca se realizaron. Y esto nos pasa a veces. Una vez leí algo sobre los ciclos que tenemos las personas, de que capaz que cada 20 años vuelve un anhelo, vuelve un recuerdo, vuelve un deseo. ¿No? Esto de los biociclos, la bioenergía. ¿Y por qué a veces volvés a un recuerdo, volvés a un sueño? No sé, fábricas oxidadas de proyectos inconclusos. Ya pensar en el interior seguramente tenés algo que produce ideas, produce emociones, produce conocimiento. Calles desiertas donde solo camina el eco de lo que fuimos. Pensá en esto también, y me acuerdo una coach que decía, si me conociste hace 3 años, me presento otra vez porque prácticamente no soy la misma. Entonces, y esto de no ser el mismo va también por qué lugar de tu interior es el que más habitas. Y quizás vaya a saber qué lugar habita el que está deprimido, vaya a saber qué lugar habita de su interior el que está angustiado, vaya a saber qué lugar de su interior habita quien siempre vive enojado, y qué lugar habita quien vive alegre, quien vive calmado. Entonces te da la pauta de que el interior es como que tiene diferentes tipos de lugares. Nuestro interior tiene diferentes tipos de zonas. Y más aún cuando los pensamos, una de las cosas que tiene toda ciudad es personas. Entonces, cada pensamiento, cada idea, cada preconcepto, cada prejuicio, termina siendo una persona que anda por ahí. Entonces, pareciera que cuando nos identificamos con algún pensamiento, es un habitante de esa ciudad que posteriormente después le prestamos atención a otro, ya que el pensamiento funciona por asociación y va pasando de habitante en habitante a cada segundo. Para mí, Pedro Uspenki y George Gurdjieff son uno de los mejores autores que hablan esto del despertar de la conciencia, vivir el momento. Si bien parecía una psicología un poco espiritual, pero te daba la pauta de que el despertar es posible, tener otra mirada es posible. Nos recordaron que la mayoría vive en esta ciudad como un transeúnte dormido. Y acá tiene este gran detalle. No sabemos en qué parte de nuestro interior estamos. Casi nunca tenemos en cuenta desde qué lugar interior estamos reaccionando, desde qué lugar interior estamos exigiendo, desde qué lugar interior estamos contestando. Porque a veces ni siquiera importa si lo que estamos diciendo es verdad o es mentira, implica hacer el ruido, ¿no? Implica la acusación, no importa si es verdad o si es mentira. No, esa acusación viene desde un lugar interior. Contestar, una forma de contestar, una forma de hablar, una forma de mirar, una forma de caminar, inevitablemente va a tener su repercusión en un lugar interior. Entonces, de ahí la pregunta que va a recorrer todo este taller. ¿Desde qué lugar interior te mostrás al mundo? ¿Desde qué lugar interior vas a trabajar? ¿Desde qué lugar interior hablas con alguien? Entonces, por eso Maurice Nicole, Gurdjieff hablaban de este transeúnte dormido, que no es otra cosa que la conciencia. La conciencia es la que está en aquel lugar interior. Entonces, a lo largo de la historia se ha dicho que donde llevas la atención, llevas la conciencia. Donde llevas la atención, llevas la energía. Y prácticamente mis alumnos se ríen cuando hablamos de esto porque atención es lo que te piden todos.
Prestame atención, te decían tus padres, prestame atención, te dice el maestro, prestame atención, te dice el celular, prestame atención, te dice la tele. ¿Ah? Prestame atención cuando te hablo. Parece que La pareja también, ¿viste? la pareja también, sí, sí. Bueno, los amigos, la pareja, el amante, sí, sí, exigen atención. Las mascotas exigen atención. Ahí tenés A Oli, a a Tina. Oli, a Tina, a Toto, exigen atención. Ya, ni siquiera, mirá cómo ya lo trascendimos en referencia, porque las mascotas exigen atención. Las personas exigen atención. Y donde llevas la atención, llevas la conciencia y también llevas la energía. De ahí la necesidad de recordarse a sí mismo, de detenerse en medio del tránsito mental y preguntarse, ¿dónde estoy ahora? Pero ese dónde estoy es, ¿en qué lugar interior estoy? Le cambia el sentido completo a esto de que, está bien, si identifico el lugar exterior donde estoy, si identifico el lugar físico, ¿por qué se me pasó el lugar interno? ¿Por qué nadie me vino a decir que tengo esto de una geografía interior? Tengo una ciudad interior que conocer, que explorar. Entonces, cuando uno empieza a despertar, podríamos decir que empieza a orientarse en su propia ciudad interior. Reconocer dónde estás. Y no es algo de ahora. Estos textos que hablan sobre la geografía interior, la ciudad psicológica, el país psicológico, podemos hablar de textos que tienen más de 100 años también. Y no es cuestión de un conocimiento nuevo. Pero bueno, si quieres una idea nueva, lee un libro viejo. Y quizás en las culturas antiguas también hay mucho por descubrir. El budismo zen enseña, si tu mente está limpia, tu ciudad está limpia. Fíjense qué bonito esto. Si tu mente está limpia, tu ciudad está limpia. Y acá empezamos con esta relación de la ciudad interior. ¿Cómo se limpia la ciudad interior? Si empezamos a pensar en las ciudades, hay gente circulando, hay a veces basura tirada en la calle. La escoba interior es la práctica constante. Y acá empezamos a pensar en la meditación, la autoobservación, ni hablar de la escritura. No sé, cada barrido es un instante de lucidez que despeja la basura emocional acumulada. ¿Dónde se acumula la basura? Incluso hay, lo he visto en alguna película o en alguna serie que le decían al otro, junta tu basura y tirá en otro lado, no la tires conmigo. Entonces, tenemos esto de, a ver, y todos esos desechos, ¿a dónde van? La ciudad como organismo vivo se depura. La psicología o nuestra psicología, nuestra psiquis como una ciudad requiere cierta limpieza. Nosotros como si fuéramos una casa también requerimos de cierta limpieza. Y de orden, o sea que no soy muy ordenado a veces con mi habitación y esas cosas. Requiere cierto orden también en la vida. Esto de qué haces a la mañana, qué haces a la tarde, qué haces a la noche, a dónde vas, tus horarios de trabajo. Pero, ¿y el interior? ¿Y esa ciudad qué horarios maneja? Está con las luces prendidas, está todo apagado, está desordenado, está descuidado, y te lleva a preguntar, y es otra forma de entender también el interior de cada uno. Entonces, el interior de cada persona como si fuera una ciudad. Entonces, ¿cómo la voy a mantener? ¿Cómo la voy a limpiar? ¿Cómo la voy a cuidar? Continuamos. Prácticamente, la ciudad no va a ser homogénea, no va a ser todo igual. Cuando uno piensa en su lugar, San Miguel, Olavarría, Viedma, Patagones, Quilmes, lo que es el centro o Ciudad de Buenos Aires, no es todo igual. Podríamos decir que el centro es la conciencia despierta. El centro de San Miguel, el centro de Viedma. ¿Qué tenés en el centro? La calle principal, la plaza, el municipio, la iglesia, alguna biblioteca importante. Todas las ciudades funcionan igual. No es casualidad. El centro viene a ser como la conciencia despierta. ¿Cuál es tu centro?
¿Qué es lo que recordás constantemente? ¿Cuál es tu pensamiento más a mano? No sé, donde dirigís la atención y donde elegís. Entonces, ¿dónde estaría tu municipio? ¿Cuál sería tu parte religiosa? ¿Dónde está tu biblioteca personal? ¿Cuáles son los libros que hay en tu biblioteca personal? Entonces, esto de el centro como conciencia despierta parece ser donde está el mayor flujo de personas, el mayor flujo de dinero, el mayor flujo de poder político, el mayor flujo de poder religioso, está todo en el centro. Entonces, tu centro es lo que más a mano tenés. Los pensamientos constantes, los pensamientos repetitivos, el lugar donde más gente circula, donde están las oficinas, donde la gente trabaja, donde están los negocios importantes. Entonces, entender a ese centro de tu ciudad psicológica como la parte despierta, ¿no? Donde dirigimos la atención y elegimos. Después aparecen los barrios periféricos, hábitos automáticos y recuerdos antiguos. A veces gobiernan nuestras conductas sin que lo notemos. ¿Qué pasa con esto? ¿Los vas a visitar? ¿Recorres de dónde viene el hábito, la conducta, el pensamiento, tu idea? Y sobre todo esto, acá aparece esto que me vuela la cabeza, que son los pensamientos inconscientes. Pienso, pero no me doy cuenta que estoy pensando. Siento, pero no me doy cuenta que estoy sintiendo. El mejor ejemplo es cuando hablamos y metemos la pata o cuando decimos, no quería decir eso, pero lo dije igual. Actitos fallidos. Y podrían ser, ¿no? Están en los barrios periféricos, los actos fallidos, los lapsus y los chistes. Todo lo del inconsciente. Entonces, si el centro es la conciencia donde más gente fluye y circula, los barrios periféricos empiezan a hacer esto que hace notar Vivi. Los chistes, los actos fallidos, los sueños. Y por otro lado, toda ciudad tiene una pequeña zona industrial. Hoy los parques industriales son una fija prácticamente en las ciudades. Y acá, procesos mentales, la solución de los problemas. ¿De dónde viene mi solución de los problemas? ¿De dónde saco las ideas? ¿A qué parte de mi interior tengo que ir para producir? Hay un capítulo de Los Simpson donde Homero activa tipo una fábrica y empieza a ser productivo laboralmente. Sí. Piensen en estos, era su interior con un montón de Homeros trabajando en una fábrica produciendo ideas. La zona industrial vienen a hacer estos procesos mentales, donde aparece la creación, la solución de problemas, las nuevas ideas. Las plazas y los parques son los estados de paz y los estados de armonía. Por eso es importante esta reflexión. ¿En qué parte de mi ciudad estoy? Piensen que sería muy distinto responder desde un barrio periférico a responder desde un parque. Desde responder desde una zona industrial a responder desde los callejones oscuros. ¿Y qué peligro que es esto? En los callejones oscuros están los traumas, están los miedos, están los deseos ocultos. ¿Cómo sería tu vida desde el trauma? ¿Cómo sería tu vida desde una herida? ¿Cómo sería tu vida desde el miedo? ¿Cómo serían tu vida de los deseos ocultos? Entonces, entender a la psique como una ciudad te da esta profundidad. ¿Desde dónde me voy a parar? ¿Desde dónde voy a mirar el mundo? ¿En qué parte de mi mundo interior estoy? No sé, y digo ciudad porque es lo más cercano que tenemos, mundo interior, país psicológico, continente, provincia, estado, departamento, lo que se te ocurra. Digo ciudad, pueblo, comarca, pues es lo más representativo en este sentido. Cada persona es un pensamiento, cada persona es una idea, y sobre todo esto de entender a tu psiquis como diferentes zonas. Hay zonas que la habitas más seguido, hay zonas que no estás nunca, hay zonas que vas muy de vez en cuando, hay zonas que cuando descubrí decís, che, hace falta un poco de pintura acá, cuando acá hace falta limpieza, acá hace falta mantenimiento, acá hace falta... Acá empezamos a entender que
explorar esta ciudad interior ya no es un lujo, es una necesidad. Es esto de sensación de que algo te falta. Y a veces lo que te falta es conocerte a vos mismo. A veces lo que te falta es explorar un poco ese mundo interior que son los pensamientos y las emociones. Quien conoce su mapa interno puede reorganizarlo. Y acá viene esto. ¿Qué calles voy a iluminar? ¿Qué barrio voy a reconstruir? ¿Qué caminos nuevos voy a abrir? Entonces, quien no lo hace vive como un extranjero en su propia tierra. Y fíjense qué loco, vivir como un extranjero en tu propio lugar. El lugar que más estás es tu interior. No podemos negar eso. Convivimos más con nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras emociones. Incluso a tal punto que los algoritmos de las redes sociales que más utilizamos están de acuerdo a las cosas que nos han gustado. Entonces también son un reflejo de nuestro interior. Entonces, explorar esta ciudad interior, esta comarca, este país, no es un lujo, viene a ser una necesidad. Muchas respuestas aparecen de explorar esta ciudad psicológica. Entonces, quien conoce su mapa interno puede darle una nueva organización, ¿no? Me dedico más a estar en tal lugar. Voy a ir más a mi biblioteca interior. Voy a pasar un ratito más por mi universidad interior. Voy a ir a ese parque que tanta paz me trae. Y sobre todo el trabajo que empieza en esa ciudad. Habrá algunas cosas para reconstruir, habrá otras cosas para mantener, habrá algún nuevo camino para abrir. Y la idea es esto, no vivir como extranjero en tu propia tierra, víctima de un gobierno invisible de hábitos, memorias y emociones que no comprenden. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos hábitos que no reflexionamos en ellos. Tenemos memoria. La memoria es una parte de la conciencia prácticamente. Pensar que la memoria es aprendizaje, emoción y memoria. Y esta memoria, así como la conciencia, también es selectiva. Entonces, ¿qué viene a mi memoria? ¿Qué recuerdo? Y muchas veces ese recuerdo o esa memoria me pone triste o me pone alegre, ¿no? Emociones que no puedo llegar a comprender. El pensamiento produce determinado tipo de emoción. La emoción no sale de repollos. El estado del cuerpo produce emociones. Cómo te levantes a la mañana, cómo estás a la tarde, las partes del día, los días de la semana. No podés comparar el domingo a la tarde con el viernes a la noche. La felicidad del sábado con el lunes a la mañana. Había un afiche, ¿no? Del monito que odiaba los lunes cuando iba a trabajar. Entonces, es una tarea de autoconocimiento. Prácticamente hablamos de urbanismo del alma, si quieren decirlo, pero se trata de eso, de ordenar, de limpiar, de restaurar y de expandir nuestro interior. El objetivo no es embellecer para los demás, sino permitir que en cada rincón circule el aire fresco de la conciencia. Esta tarea de autoconocimiento es un trabajo urbano del alma prácticamente. Y toda ciudad requiere de esto. Requiere de orden, requiere de limpieza, requiere de restauración y toda ciudad también se expande. Pensá que cada nuevo día es una nueva experiencia que expande tu ciudad interior. Cada semana es un cúmulo de experiencias, de acciones, de encuentros, desencuentros que expanden tu ciudad interior. Por eso es bonita esta comparación para entender nuestra propia psiquis, ¿no? ¿Qué es la psique? Eso que está por acá, diría alguno, y se señalaría la cabeza, ¿no? Desde la psicología entendemos a la psiquis, ¿te acordás con el aparato psíquico? Ello, yo, super yo, consciente, preconsciente, inconsciente. Entonces, si bien son formas de entender lo que pasa en tu interior, esta es otra. Y también viene a traer todo eso. Porque pensá que ellos, soy ellos, yo y super yo, son cada uno de los habitantes. Pensar que consciente, preconsciente, inconsciente son cada una de las zonas de la ciudad. La parte consciente va a ser el centro, el preconsciente va a ser por ahí algún barrio que esté alrededor y lo inconsciente van a ser las zonas periféricas. Fíjate cómo podemos llevar esta relación desde una psicología más espiritual a
la psicología que se enseña en las universidades, y hay puntos que se van a tocar, porque estamos hablando de cuestiones interiores. Acá aparece la referencia, el libro que yo traía se llama La Gran Rebelión, ¿no? Justo, The Great Rebellion, y habla de la mente humana como una región, la mente humana como un lugar, comparable con esto, con un país, con una ciudad, barrios, lugares peligrosos, lugares decadentes, donde arduamente se libran batallas por el autoconocimiento. Tranquilamente puede haber peleas, disgustos, asaltos, robos. Todo lo que pasa en una ciudad pasa también en tu interior, conflictos internos, conflictos emocionales, peleas por una idea, por un pensamiento. Entonces, este país psicológico es el escenario donde se desarrolla la lucha por el autoconocimiento y la transformación. Y acá aparece lo que decía Ouspensky, Bourdieu y Maurice Nicole: explorar, vigilar y limpiar. Entonces, así como la ciudad se limpia todos los días, así como ves al barrendero, ves al recolector en la ciudad para que se mantenga limpia, ¿quién limpia tu interior? ¿Cómo se limpia el interior? Toda ciudad tiene una limpieza constante. ¿Cada cuánto pasa el recolector vive por aquí? No es por año. Una vez por año. No, no, mentira. Cada No, todos 3 los días. veces, 4 por semana, todos los días debe pasar. Acá todos los días, menos los sábados a la noche. Listo. De domingo a viernes, tener recolección. Sí, sí. Y una Y en ciudad relación a la limpieza interior, y bueno, a veces, en mi caso, he recurrido a la terapia, ¿no? es una limpieza interior. Sí, 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 sí. Es una limpieza interior. Y después está nuestra parte, la vigilancia, la exploración, el autoconocimiento, el pequeño registro que hace la escritura terapéutica para decir, a ver, ¿en qué estoy pensando? ¿Cómo me siento? El ejemplo este del querido diario, ¿no? Pero va más allá de Claro. contar lo que hiciste. El Es conocimiento, viste que siempre hablamos acerca del conocimiento, cuando uno conoce el mundo, cuando uno se conoce, empieza a ver el mundo de otra manera. El mundo todos los días te presenta una faceta distinta, algo, un obstáculo, algo nuevo por vivir, ¿no? Y entonces, ¿cómo estás preparado para enfrentar este nuevo mundo? Y bueno, son todas estas herramientas que uno va adquiriendo. Y cuando te das cuenta que las tenés y cuando te enfrentás justamente al obstáculo. Yo, con todo lo que pasó durante todo este mes, el primer día dije, yo voy a desbordar porque esto es demasiado fuerte para mí. De hecho, llamé a mi analista, que ya no lo es, o sea, era mi ex analista, y le conté lo que estaba pasando puntualmente, y después ya no la necesité más, porque me di cuenta que estoy con un montón de recursos, ¿sí? Y que yo puedo, en esta instancia de mi vida, limpiar esta ciudad psicológica que tengo, ¿sí? La puedo limpiar y puedo ordenar y puedo decir, bueno, esto va acá y esto va allá. Y esto que no lo puedo, lo transito con la emoción, ¿no? Transito la emoción, lloro, descargo, pero no he pasado por la instancia de la depresión, sí de la tristeza, sí del dolor, pero cuando vos podés hacer este trabajo, entonces es como decís vos, estar consciente, podés trabajar desde la conciencia, ¿sí? Porque todas estas cuestiones oscuras, estos barrios, esta periferia, este preconsciente, bueno, son todos avisos y todas ciudades que, bueno, más o menos las fui ordenando y no digo que las manejo, sino que ya puedo sentirme más segura y saber qué hacer en cada instancia, por lo menos hasta en este momento. Imagínate, volvemos a la comparación.
ya estás en un lugar de la ciudad que no te perdés. Estás en un Claro, lugar de la ciudad que conoces, sabés manejarte, sabés qué colectivo tomar, sabés a qué hora pasa, sabés a qué hora es peligroso. Este es claro, el chiste. Vos cuando conocés un lugar, vamos a Capital, y vos sabés más o menos por dónde ingresa el tren, dónde está Chacarita, cómo se llega al centro, qué parte es Puerto Madero. Entonces, conocés, te movés, te manejás con el interior y es bastante parecido. No te vas a perder en una depresión, en una desesperación, en, en algo traumático. Vas como ordenado. Ya sabés qué subte pasa, cuál es la estación y el tiempo que hay que esperar para que pase el colectivo y te regrese a donde querías estar. Entonces, por eso es tan bonita esta comparación de, y Jung lo hablaba, la ciudad como símbolo arquetípico, un símbolo de tu interior, con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Y quizás es por temporadas también. Me toca estar en la periferia, me toca estar en el preconsciente, me toca estar en un barrio que no me gusta, y ¿cuánto voy a estar? Y 20 días. Bueno, ¿cuánto voy a estar? 5. Bueno, entonces, a veces pasa eso, tenemos esto de tu interior te lleva a estar en un lugar donde no querés, donde no te gusta, donde... Entonces, en vez de renegar de él, adaptate, conocelo, porque si volvés otra vez, lo vas a tener más conocido. claro. Y esto de la aceptación, que también lo hemos trabajado acá muchas veces, eh, es tan importante, porque te saca del lugar de la negación, te saca de ese lugar que a veces uno se mete porque la psique justamente no permite la instalación de la realidad que te toca vivir. Cuando vos aceptás, abrís un mundo nuevo, tenés otra apertura, aceptás y sentís el dolor. Y también te das permiso, si hay un momento de luz, de divertirte, reírte y hacer otras cosas, ¿sí? Sin sentir culpa. ¿Por qué? Porque ya transitaste son como barrios Claro, distintos, ¿no? sí. Este, Y fíjate, así como en las ciudades, de repente llega algún circo, llega alguna obra bonita, llega algún cantante, el interior es igual. Eso claro, es lo mágico que tiene, por eso la ciudad como símbolo arquetípico, ¿no? Se ve que va viajando por tu interior y de repente llegó ahí a que vos lo vieras y tenés una canción resonando muchas veces. Tenés algo divertido que te hace acordar, tenés una distracción que te mantiene feliz. Entonces, Carl Jung observó en los sueños y visiones espontáneos de sus pacientes, aparecían como ciudades amuralladas, como plazas centrales y barrios ocultos. Ya, y estamos hablando de la época de Freud prácticamente, ya se hablaba de la ciudad como un arquetipo simbólico. Entonces, representaban el núcleo de la personalidad total. Esta ciudad representaba lo que era la persona y el proceso de individuación. No desarrolló un tratado literal sobre la ciudad interior, se analizó la ciudad como símbolo. ¿Ves? La ciudad, símbolo que representa la totalidad psíquica. Y volvemos a lo mismo, ver a la psiquis como una ciudad, ver a tu psicología como si fuera una ciudad, un espacio protegido pero vivo. Y vuelve lo consciente y lo inconsciente. Coincidimos todos que el centro viene a ser la parte consciente, lo que está más cerca del centro podría ser lo preconsciente y lo que está más alejado, lo rural. Fíjate acá aparece lo rural, lo periférico, como lo inconsciente. Entonces, como otro autor que trajo una cuestión parecida de ver a la psiquis como una ciudad, es Carl Jung. Ellos también, fíjense, acá la mente era una casa, ya no era una ciudad, pero ¿qué sería una ciudad? Un conjunto de casas, un conjunto de negocios, un conjunto de edificios, un conjunto de instituciones. Entonces, por eso el mapa de la... donde circula mucha gente, porque Claro, los seres humanos estamos ahí, ¿no es cierto? volvemos a algo parecido que es la ciudad interior. Entonces, por eso Bitácora Interior 3 te llevaba a esto. Vamos a recorrer la ciudad, vamos a recorrer nuestra psiquis, vamos a entender cada
institución, cada edificio, cada lugar. Entonces, fuimos del país psicológico, del mundo interior, a la ciudad interior, a tu propia casa. Entonces, la casa se relaciona con la mente, con el cuerpo, pero también entendemos a la ciudad como un conjunto de construcciones. Usaron la metáfora de la casa o edificio para hablar de la estructura de la personalidad. Pisos superiores de conciencia, sótanos oscuros del inconsciente y habitaciones cerradas, que representan potenciales no desarrollados. Guarda que la ciudad puede tener potenciales no desarrollados. Un barrio que estaba cerca del centro tenía el potencial para ser una parte consciente y sin embargo se la descuidó, no se la mantuvo, no se le prestó atención. Entonces, expandir estas ideas mostrando que conocer esta casa implica recorrerla y poner en orden, al igual que se hace en una ciudad. ¿Te puedo agregar algo, Vale? Dale. Cuando estábamos en el Fleni con mi cuñada, decíamos, ¿cómo van a ser nuestros días cuando lleguemos a casa? Nos llenamos mucho de miedo, de fantasmas, de un montón de cucos que nos angustiaron un montón y nos abrazamos y lloramos porque sentíamos que esto era imposible abordar. Entonces, en un momento nos sentamos las dos y dijimos, un día a la vez, un día a la vez. Entonces, no vamos a, si lo pensamos en una totalidad, vamos a sentir que realmente no podemos. Pero ¿qué tanto, le decía yo, si nos dedicamos un día a la vez y le hacemos frente a esto? Seguramente lo que no podamos hacer, lo que no podamos resolver, vamos a pedir ayuda. Y así fue como estamos transitando el día a día de una manera mucho más, no sé si más tranquila, pero sin tantas angustias, ocupándonos Claro. de lo que tenemos que ocuparnos, ¿sí? Que hace esto que todo sea mucho más, más simple, a pesar de lo complejo que es, ¿no? Pero creo que esto, ¿no? Enmarcarnos y decir, bueno, a ver, para. ¿Aquí es dónde vamos? ¿Vamos a ir a la calecita, al corredor? No, todo no podemos. Vamos a ocuparnos de la decisión que tomemos en este momento, de lo que tengamos que hacer. Con la ciudad interior viene a ser parecido, es una cuadra a la vez. Claro, a esto. Por eso Porque lo no calculaba vas así. a conocer la ciudad como en abrir Google Maps y verla, la vas a conocer adentro. Y Claro, porque van a aparte ser no tenés pocas las ahí el veces que... camino muy marcado, no lo tenés. En Claro, este, como dijo Serrat, se hace camino al andar, ¿no? tal cual, sí. Y la ciudad interior viene a hacer eso también. ¿Cuánto la vas a conocer? 50 metros por día, una cuadra por día, una cuadra a la vez. Y ahí vas a descubrir partes que no sabía que estaban, partes que requieren mantenimiento, partes que hay que cuidar. Entonces, implica recorrerla y ponerla en orden, recorrerla, al igual que se hace en una ciudad bien administrada. Cuando hablan de casa, el concepto se puede expandir a ciudad, múltiples áreas, funciones y habitantes internos que deben coordinarse. ¿Qué pasa con los habitantes internos? Se asocian, se disocian, se conocen, y los habitantes internos no son más que los 70.000 pensamientos que tenés al día. Ya sabemos que de base tenemos una ciudad con 70.000 personas, 70.000 pensamientos al día, que encima al otro día no son los mismos 70.000 de acá. No. Capaz Algunos que se va a también sí, repetir, y pero no otros son los sí, mismos. claro, a eso voy. No, no Algunos se son los repiten. mismos. Algunos se van a repetir y no son los mismos. Y Y ahí los va. que son recurrentes, bueno, hay que darle bolilla para ver Y si. eso, ahí tenés al intendente, ahí tenés Claro, a los concejales, ahí tenés a los punteros. Por eso claro. el Son centro los es la parte mecanismos de defensa, ¿no? Internos que te ayuden a ver qué haces con todo esto. que había uno que hablaba había un policía interior en esta ciudad
que era quien guarda el registro de tus acciones. Guarda, Y que ese estaba, sería el super yo para Freud. algo así, sí, algo así. Entonces había como estas metáforas de qué pasa en una ciudad y no es muy diferente a lo que pasa en tu interior. Entonces, por eso Bitácora Interior 3 se centraba en la ciudad psicológica. Esta frase la repetimos y había quedado bonita. La mente limpia como una ciudad limpia. Es una frase que viene del budismo zen. Compara la mente, la compara con un jardín, con una aldea, ¿no? Donde se cultiva, donde crecen flores, donde hay más armonía. Lo que entra y lo que se deja crecer determina la armonía del conjunto. ¿Qué dejas crecer en tu vida? ¿Qué dejas crecer en tu interior? ¿Qué sembrás? ¿No? Entonces, si tu mente está limpia, tu mundo está limpio. Si tu El mente problema está son limpia, ¿cómo? los yuyitos que crecen sin que uno los quiera y Claro, hay que no, no, limpiarlos también. bien, claro, ahí está. Así como la ciudad aparece basura que uno no quiere, y hay Sí, que limpiarla también. que nos generan los otros, hay que Eh, limpiar. entonces, si tu mente está limpia, tu mundo está limpio. ¿Sí? Y si trasladamos a la urbanidad, si tus calles están limpias, tu ciudad respira. La idea de barrer el templo cada mañana se convierte en un acto de limpiar la mente, como el barrido manual de nuestra ciudad. Si vas una mañana al centro, y sobre todo bien temprano debe ser, ves a los barrenderos trabajar. Preparan a la ciudad para que la gente circule. O la barría, la calle Necochea y la Vicente López se barren de 5 a 7 de la mañana. Cosa que cuando llega la gente a la ciudad, ya la calle está limpia, ya está lista para ser transitada. ¿Y cuántos lugares hacen esto? Bueno, acá también tenemos, mi calle es Vicente López y esa la limpiamos. Claro, una de las del centro. No, esta Bueno, es la de acá, la esquina de mi casa. entonces, la idea esta de, la idea de barrer el templo cada mañana se convierte en un acto de limpiar la mente, como el barrido manual de nuestra ciudad interior. Piensen en esto y qué bonita forma de entender la psiquis. La idea de la psiquis como ciudad forma parte de una tradición simbólica mucho más amplia. A lo largo de la historia, distintos autores, corrientes espirituales, han usado diferentes imágenes. Un país, una casa, una aldea, un templo, un mapa. ¿No? Cuando decimos mundo interior, inevitablemente íbamos a llegar a algo para terminar de poder reconocerlo. En este caso, lo más cercano que tenemos es una ciudad, para entender el funcionamiento, la circulación de gente, el centro, la periferia, la industria y los lugares difíciles. Entonces, la vida interior es un territorio habitable con sus propias zonas, fronteras y caminos. Eso también. ¿Cuándo pasa una frontera a otra? ¿En qué momento salgo del centro y entro a lo periférico? Entro al preconsciente. Entonces, ¿te acordás esto de psicología? De que cuando hay un esfuerzo para recordar algo, estás en un terreno preconsciente. Y Bien. lo que tenía el inconsciente era que se expresaba por los sueños, los lapsus, los actos fallidos, O la represión, y no o la, pasa, y no pasás. y no pasás. No, no, tal cual, tal cual. Entonces, la vida interior es un territorio habitable con sus propias zonas, fronteras y caminos. Y acá esto, ¿qué camino voy a tomar? Porque conocer una ciudad te va a llevar toda la vida. Imagínate Capital y Gran Buenos Aires. ¿Cuántas líneas de colectivo hay? ¿Cuántas empresas de recolección hay? Subte, tren, gente en movimiento constantemente. Entonces, te da la pauta de que tu interior es así. Y cuando no sabes y no conoces, ¿qué pasa? Te perdés. Y si te perdés, no sabes dónde estás. Y podés vivir perdido si no encontrás el camino, o si no empezás a prestar atención y conocer.
porque una vez que las conoces, más o menos las calles son las mismas. Sí, Avenida Corrientes no cambia de lugar, Avenida Córdoba no cambia de lugar, ¿no? Callao, Entre Ríos, 9 de Julio, siguen siempre ahí. El tema es que sí cambian los negocios, la circulación de la gente. Pareciera que hay como una forma de entender nuestro interior que es a través de esto, un lugar. y aparte en la misma ciudad, fíjate que no suceden las mismas cosas de día que de noche. Entonces, nosotros de día por ahí somos de una manera y la noche es distinta porque es más, hay una mayor predisposición a la introspección, a esto de los pensamientos que se amplían. De día por ahí estamos haciendo un montón de cosas, pero en la noche, nuestra ciudad de noche tiene otras luces. Sí, sí. Tiene otras luces. Yo me acuerdo una vez caminando por Avenida Corriente a las 2 de la mañana, pensar que dentro de 4 horas esto va a ser un caos. Claro, Dentro de claro. 5 horas esto va a ser un caos. Y en ese momento veías un auto cada tanto, un colectivo por allá a lo lejos, otro que pasaba caminando. Sí. Salía de ver a Alejandro Dolina cuando estaba en el Hotel Bauer. Yo Ay, decía, mirá, tenía que caminar porque después iba cerca de Liniers. No, pero caminar ahí para tomar el colectivo te llevaba a pensar, ¿no? seguro. Y vos decís, la ciudad como el reflejo de mi interior. Y de noche es Mira así. cómo cambió cómo es la ciudad que ya el Bauer está como estructura. Sí, 2006 te estoy hablando. 20 Sí, años atrás. sí, ya 20 no. Yo años también he ido al Bauer a ver funciones de teatro y lo busco como referente y lo veo y digo, ¿cómo puede ser que semejante estructura, sí? atrás. Semejante emblema, ¿no? No pueda, ya no tenga vida. Entonces, esas cosas también son impactantes, como cambian en esta misma ciudad lo que ya Sí. está y lo que ya no está. Mm. No sé. Y ahí cuando pensás en las oficinas que tienen las ciudades, va gente de todos lados. Va gente de la parte industrial, va gente de la periferia, y ahí se van reencontrando en esa parte que es el centro, lo más transitado. Entonces, esta ciudad interior puede conocerse. Las calles son los pensamientos. Las plazas como las emociones compartidas. Los barrios olvidados como recuerdos reprimidos. O mercados vibrantes, creatividad y proyectos. Entonces, ver cómo todo lo interior se refleja en una ciudad tal cual como la conocemos. Esta ciudad puede cartografiarse, puede hacerse un mapa, tanto de áreas luminosas como lugares oscuras. Puede administrarse y limpiarse, retirando aquello que estorba y cuidando lo que fortalece, como haría un buen intendente o un cuidador de una ciudad. Entonces, de acá, ¿quién sería, no? El intendente de esa ciudad. Y serías vos, Vivi. Sería Claro, Alejandro, sería claro, Camila, claro. sería... Ah, ¿quién está a Pensaba, cargo de la ciudad interior? pensaba en Vos. esto de cuando, por ejemplo, que yo era muy tímida cuando era chica, ¿no? Dije, bueno, cómo tuve que limpiar, cómo tuve que trabajar para que, bueno, esto que también molestaba porque no era tan bueno para mí, eh, dejara de ser, sin dejar de ser quien era yo, o sea, sin perder mi esencia, cómo podía este, acomodarme o cambiar aquellas cosas que no eran tan beneficiosas para mi vida, ¿no? Eh, bueno, esto, ¿no? Seguir limpiando. Estamos Mm. en esta metáfora, en esta, qué sé yo, hasta podríamos decir personificación de lo que es Sí, sí, porque es personificar el interior. el interior, sí, sí, sí. Yo creo que llevamos años investigando qué es la psiquis, qué es lo psicológico, qué Sí, son los pensamientos, qué son las sí, emociones, qué es la sí, experiencia. Vos fijate que todo terminó apuntando a lo mismo. sí, La psiquis no es un abstracto y lejano, es un espacio vivo, ¿no? Que necesita ser habitado conscientemente, necesita ser habitado, necesita ser atendido, necesita ser cuidado, necesita ser limpiado, necesita ser reconstruido.
Sí. Hay algunas cosas que vas a tener que demoler y otras cosas que las vas a tener que volver a construir. Las ciudades que se expanden, ¿no? Y cada tanto aparece un barrio nuevo, aparecen nuevas personas, una, un loteo que se hace y empieza a construirse algo. Nuestro interior es igual, ¿no? Y ese espacio somos a la vez exploradores, constructores, guardianes y recolectores, que mantienen las calles abiertas para que la vida fluya. Y vos de tu ciudad sos todo eso. Sos quien la explora, sos quien las construye, sos el que la cuida y sos el que la limpia. Entonces, semejante tarea con nuestro interior. Entonces, por eso, así como nadie niega el lugar físico donde está, no debería negar el lugar interior. Pero nadie nos enseñó, nadie nos dijo, nadie nos advirtió. Por ahí alguna intuición llega como para decir, che, ¿qué me está pasando? ¿Y ahora qué hacemos? No ¿En qué te... reconozco, no reconozco lo que me está pasando, dicen muchos. Mucha gente dice, no, no entiendo qué me está pasando. Y por ahí nosotros que ya eh, trabajamos un montón en estas cuestiones de las emociones, podemos decir, estás triste, estás angustiado. Y esto de poner en palabras lo que me está pasando hace que uno pueda pararse de otra manera y después actuar. Ahora, si no sabes lo que te está pasando, podés confundir un dolor de panza con una angustia, ¿sí? Y entonces, en vez de ir al psicólogo, por decir algo, ¿no? Terminás yendo a una guardia clínica para ver qué pasa con tu panza. Eh, entonces, cuando ya empezás a darte cuenta de, no, no, esto es emocional, hoy estoy triste, o estoy angustiado, o me duele la panza de reírme, ¿sí? Bueno, viste, cuando uno se pone muy contento y dice, a ver, pucha, ¿estoy contento o estoy eufórico? Entonces ya empezás a saber en qué ciudad estás parado, en la euforia, en la alegría, en la extroversión. A ver, no, no, me tomé una cerveza, estoy extrovertido, no sé, Son bueno, todos estoy un poco lugares eufórico. interiores, tal cual, Claro, angustia, claro, extroversión. claro, claro. Y bueno, los reconocemos. Acá un pequeño ejercicio, recorrido de reconocimiento. Observar la ciudad interior sin intervenir, entrenando la atención consciente. Cierra los ojos unos segundos y visualiza tu ciudad interior. Imagina que caminas por ella como un observador silencioso. Registra en tu cuaderno olores, ruidos, texturas, luces, sombras. No analices ni juzgues, solo describí como si fueras un cronista o fotógrafo que debe retratar con precisión lo que se ve. Ejemplo, en la avenida central hay carteles luminosos que parpadean, huele el pan recién horneado en una esquina, el humo rancio en la otra, un perro duerme frente a una tienda cerrada. Pues eso también habría... ¿Qué serían, no? Las mascotas abandonadas que están en el centro. ¿Qué sería la gente que a veces no tiene dónde vivir y está durmiendo en una galería? Las ventanas del barrio viejo están cubiertas de tierra. Entonces, pensar esto de que tu interior también está proyectado de manera que es una ciudad, donde conviven pensamientos, emociones, recuerdos, ideas, conceptos, preconceptos. Ahí está entonces, bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, a ver, 10 minutos. bueno.
Sí, algo hice. El mío quedó medio raro, pero está bueno. No le No sé, puse yo nombre. seguí ahí más o menos la idea del ejemplo, ¿viste? Una ciudad, ¿no? Claro, describir una ciudad. ¿Quién arranca? ¿Cómo quieres? Dale. Mi ciudad interior reconoce grillos que aturden mis imágenes auditivas. Veo matas de flores con algunas hojas mustias. En la esquina hay un farol que ilumina 4 diagonales, las que conducen a 4 puntos cardinales. En un pino alto se ve el movimiento de pájaros que anidan entre sus ramas. Las puertas de mi casa están abiertas. La luna la ilumina. No está sola. El barrio es cálido y su gente también lo es. Percibo dónde estoy, acepto lo que veo. Me acomodo en un rincón y el gato y el perro se duermen encima de mis piernas. Ah, pero quedó bonito ese. Y bueno, así es la ciudad interior. Mirá el mío. Recorrido por mi ciudad interior. Este recorrido es reconocer los lugares que habitamos en nuestro interior, desde bares y cantinas, desde bibliotecas y centros de estudio, desde jardines y parques a lugares oscuros. Hoy podría imaginar el centro con bibliotecas, universidad, gimnasio y hasta una pista de atletismo. Asombra que la pista esté en el centro. Sí, mis habitantes a veces están medios perdidos y tienen que dar el paso, ya que seguido se organizan carreras. Luego, luego los lugares que se relacionan con el conocimiento. También se, también se visitan seguidos universidades y bibliotecas. Ale, Luego comienza, un segundo me llama el médico. Corto, un segundo. luego comienza a verse un gran teatro donde suenan los audiolibros. Esta ciudad se conoce con paciencia, cuadra a cuadra, lugar a lugar. Se conoce el interno, se conoce nuestra ciudad psicológica y se ilumina cuando se ilumina nuestro interior. Continuando con este tallercito, algunos espacios verdes donde se reúnen personas a estudiar, compartir, a hacer deporte. Habla de en la periferia podemos ver algunos estadios de fútbol, Inevitablemente algún iba a entrar este polideportivo, tema, espacios al aire porque libre, ¿cómo se limpia una donde la ciudad puede disfrutar de algún recital. Pareciera que el Que recolector son esas interior canciones que se nos tiene que pegan. andar ahí con su camión, con sus recolectores, recorriendo las calles, juntando lo que no sirve, llevándolo a donde posteriormente se recicla, se le da otro uso o se quema. Evaluar lo encontrado y decidir qué debe permanecer y qué debe retirarse. Elige un barrio o calle de tu recorrido anterior. Escribe qué valor aporta a tu ciudad y qué la perjudica. Elige un elemento negativo, una emoción, una creencia o un hábito. Y descríbelo como si fuera una bolsa de basura. Peso, olor, contenido, antigüedad. Hace mucho que está, hace poco que está, se limpia a diario. Narra cómo lo cargas en el camión de recolección y lo ves desaparecer en la distancia. Ejemplo, en la calle de los susurros, las paredes guardan conversaciones que me duelen. Peso estimado, 5 años de rencor. Olor agrio de promesas rotas. La cargo en el camión, el motor ruge y el eco se apaga. Fíjate que tiró pensamientos. Entonces, ¿qué tirás? ¿Una estructura? ¿Una idea? ¿Un pensamiento? ¿Una decisión? Una persona no, pero bueno, ahí si el interior no te denuncia. Tenga Si el ahí, interior no te denuncia, ¿viste? ¿se puede abrir la puerta del camión? ¿Viste? No, personas no, por favor, personas no. No, de verdad que no. Entonces, por eso dice, una emoción, una creencia, un hábito, una estructura, un pensamiento, un recuerdo. ¿Viste? Tirá el recuerdo de la persona, no de la persona.
Entonces, el ejercicio 2 es juicio y retiro de resistencia. A ver, ¿qué podemos? Juicio y... Ah, Retiro de... sí, sí. Entonces, es imaginar un lugar, una calle, y ¿qué dejas en ese camión? ¿Qué tirás en ese camión? Una emoción, una creencia, un hábito. Así sea, no sirvo para los deportes. Así sea, soy desordenado. Así sea. Entonces, yo voy a tirar al desordenado y a partir de ahora voy a tratar de tener un poco más de orden en mi habitación. Más te vale. Sí, sí, termino el taller y me pongo a ordenar la pieza. Y Muy encima bien. estoy grabando, así que Lo que se dice en público tiene doble peso. sí, 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 tiene doble peso. Sí, sí. Así que, bueno, yo ya Bueno, lo hice. Yo ya lo- lo dice. Espera que me concentre. Lo vamos a hacer lindo esto. Entonces, fíjate también que en esa ciudad interior, cada emoción es un habitante, cada creencia es un habitante. Justamente hábito, costumbre, termina siendo otro habitante más, ¿no? Entonces, un recuerdo es un habitante también. Entonces, ¿qué voy a sacar de esa ciudad o qué elijo sacar? No, 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 no tiene que ver con un recuerdo esta vez. No, no, no.
Algo. Sí, espera. Bueno, no importa, lo acomodo yo. Escucho. A mí Orden se me postuló para intendente, pero no creo que gane. Juicio y retiro de residuos. En la ciudad interior, cada pensamiento es un habitante, cada actitud es un habitante. En este caso, la actitud de desorden, que últimamente molesta y bastante, se va en el camión en una bolsa que ordenadamente cerré y puse en una caja. A partir de ahora, la idea es tener un poquito más de orden. Ropa, entrenamiento, estudio y trabajo, camita armada, libro necesario cerca. A veces la excusa de desorden ordenado aparece, pero el desorden es desorden. Una ciudad ordenada es una ciudad en crecimiento. Así que Orden se postula para intendente, pero no creo que gane. No, que sí, que sí. No sé. Está muy difícil. Hay otros que también se quieren postular y son más copados. ¿Cuál? No sé, después voy a ver, falta para las elecciones. Es día de limpieza. Tomo todos los productos que me ayudarán a sanitizar las molestias que me causan las agresiones que invaden la existencia. En principio las barro. Un viento fuerte las vuelve adentro. Esta vez uso un escobillón lleno de decisiones. Cuando creí que estaban en la bolsa, esta se rompe. Y otra vez vuelven a la casa conmigo. No me resigno. Las vuelvo a embolsar y espero esta vez que se haga de noche y se las lleve el camión recolector. Hasta ahí. Bueno. Porque tiene que ver un poco con el otro y conmigo, para que no molesten más, ¿no? Digamos, que se la lleven para que no me molesten más. Fíjate qué linda comparación también, ¿no? Porque ya, ¿cuál vendría a ser la basura de esa ciudad? Las emociones, las creencias, los hábitos, las actitudes, pues, si vos, ¿dónde ubicás al desorden en todo esto? El desorden es una actitud que la llevas a tu vida prácticamente. Entonces, desde comer un plato de avena y dejarlo en el coso, hasta la ropa, entonces va en todas las áreas de tu vida. El estudio también se desordena, la clase se te desordena, la vida se te desordena. Entonces... Creo que vos lo dijiste, ¿no? Que si querés empezar bien el día con algo bien ordenado, empezá por tu habitación. Armá la cama, claro, porque de última, si te fuiste y tuviste un mal día, tenés un lugar armado donde acostarte, si no, te va a acostar arriba de todo. Te va a acostar arriba de todo igual. Bueno, y el último, de esta bitácora interior 3,
Carta de despedida. Ah, no. Despedida y liberación. Cierre del ciclo emocional. Integrar el aprendizaje y sellar la liberación. Escribe una carta breve dirigida a aquello que retiraste. Agradecer lo que te enseñó, reconocer que ya no tiene lugar en tu ciudad y declara que el ciclo terminó. Finaliza con una frase de compromiso para mantener limpia esa zona. Querido miedo, gracias por alentarme cuando el peligro era real, pero ahora llenás mis calles de alarmas falsas y de ruido. Hoy cierro tu último local en esta ciudad, vete ligero, y donde estuviste, crezcan jardines. Entonces, si me despido del desorden, pero yo pierdo las cosas teniéndolas en la mano, ¿cómo me voy a despedir del desorden también? Pero es entender que da una mala imagen, da una mala impresión, perdés las cosas, no las encontrás, te falta la ropa, estás por salir y te falta algo, estás por salir y no lo tenés, estás por salir y tenés que andar buscando. Entonces tiene su cosa el hecho de la actitud de desorden. Cuando sos ordenadito, está perfecto, vos ya sabés dónde están las cosas, ¿no? Como vos que sos ordenadito. Leandro me llama, viste que vive en otra casa. Me dice, Ma, ¿dónde puedo encontrar un par de medias? Ma, ¿dónde puedo encontrar una aspirina? ¿Sabes que ordenadita soy yo, viste? Te llama a vos preguntando cosas de dónde está él. ¿Dónde está él? Por eso te digo, querías armar un stand-up una vez con esto del desorden, porque a veces me pasa de que pierdo las cosas teniéndolas en la mano. Es más, mirá, tenía el auto en el taller mecánico y le llevé la bicicleta porque andaba en la bicicleta y me quiso arreglar el mecánico algo de la bicicleta y me da 4 tornillos para que los tenga un ratito. Cuando me los pide tenía 3. Me decís, ¿dónde? Si estaba ahí, estaba al lado, ¿cómo va a desaparecer un tornillo? Y después miramos y se había caído. Claro. Cuando soy desordenado, ¿qué va a ser? Entonces, bueno. No, pero tiene cura eso, ¿eh? Tiene cura. Sí. Por eso te digo que lo identificás es una actitud. El desorden es una actitud. Es cambiar la actitud prácticamente para entender esto de ser un poco más ordenado en la vida. Pero no te digo en la vida. Las cosas del estudio, las cosas del trabajo, las cosas del entrenamiento. Y en mi caso que tiene que ver con lo que había escrito recién, yo creo que no tiene mucha solución. Sí, un día me dijeron, cuando ya no te afecte, te va a importar nada la agresión del otro. Pero cuando la agresión es constante y no podés correrte demasiado, aunque te corras, igual es muy difícil. Para mí en este momento es muy difícil, no podría cerrar este taller podría imaginarlo, jugarlo desde la imaginación solamente. Pero por ahí quiero igual. Sí. O sea, no lo va a cerrar de una sola vez. Yo no voy a ser ordenado porque escribo una carta. Eso es lo que tenés que entender. No es que hago una carta despidiéndome del desordenado y mañana, como un monje zen, hasta aparezco con pelo. No. Es un trabajo que te lleva su tiempo. No es la excusa para seguir siendo desordenado. No, porque yo creo que cuando tiene que ver con uno solo, con uno mismo, creo que es más fácil que cuando depende del otro. Porque vos podés ponerte límites, vos le podés poner el límite al otro, pero tu parte. Y no, ¿viste? Es más medio complicado. Es hacer tu parte, sí. Sí, es hacer mi parte. Si estás en un lugar donde te tratan mal, donde, no sé, no se te tiene en cuenta, donde no se te... No depende de vos ahí. Solamente de una sola persona. No depende ya de vos. Es la parte que vos tenés, la parte que te toca y
claro, y que no nos podemos correr porque hay mucho problema, si no, ¿viste? Claro. Entonces, hago lo que puedo, trato bien, igual, Eso es lo que te corresponde, lo que está a tu sí, alcance. sí. Lo que Ah, sí estoy tratando de hacer es que no me duela, porque digo, es ella, no yo, ujú. es ella, no yo. Y Eh, entender también que dentro de tu ciudad estás vos, dentro de tu ciudad claro, dentro de la ciudad de ella está ella. sí, Y ella convive con sus prejuicios, con sus pensamientos, con sus ideas, con sus recuerdos, y vaya a saber en qué lugar de su interior está para que reaccione siempre así. Es claro. que Y te da una entonces le perspectiva pregunto, distinta a entender esto. y concluyo con que nadie da lo que no tiene. Tal Nadie cual. da lo que no tiene, que tengo que terminar de aceptar que nadie da lo que no tiene. Y el que no Tal cual. tiene amor no puede dar amor. Y el que tiene agresión da agresión. Pero Ujú. también esto es una decisión, Sí, ¿sí? Yo puedo tener amor, pero también puedo decidir a quién dárselo. Pero quien no lo tiene, no puede darlo. ¿Entendés? Vos podés decidir, doy o no doy. Pero el que no tiene, claro. eso es lo que tengo que entender. Que no lo tiene. No lo tiene, eso es lo que tengo que escribir. El que no Ujú. tiene, y aceptar que el que no tiene, no tiene. Por más que eh, lo sacudas, yo te diga, Alejandro, mira, me tenés que dar eh, $1.000.000 ahora, pero yo quiero dártelos, pero ahora los quiero, pero no los tengo. Y yo insisto en esto tengo que aceptar, que el que no tiene, no tiene. Pero es más fácil en este ejemplo. El Sí, tema es cuando sí. vos decís algo simple como te saludo y no me saludas. Decís ahí, ¿cómo no tenés un saludo? Ujú. Esas cosas me cuestan aceptar. Algo que yo lo tengo incorporado como valor desde que nací, Tal más o cual, menos. sí, donde no lo ves en el otro también te hace un ruido Claro, bárbaro. Y sobre claro, todo, entonces, entender esto también. Si nosotros estamos hablando de que nos paramos en algún lugar de nuestra ciudad interior, ¿en qué lugar está ese otro para reaccionar así? ¿En sí, qué lugar está para tener esos pensamientos? ¿En qué lugar está para tener esa cara? ¿En qué lugar está de su lugar interior para tener esas reacciones? esas Eh, actitudes, ¿no? Ujú. Porque uno puede entender un montón de cosas, pero vos decís, puedo entender que, bueno, no sé, que vos seas desordenado, pero tenés 1.000.000 de virtudes, ¿sí? Pero acá esta persona hace agua en todo. Entonces decía, puta madre, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Así que bueno, eso. bien. Entonces, bueno, como mensaje final, mira, cuando comenzamos este viaje, la ciudad interior era como algo que te causaba gracia, ¿no? Decir, ¿de qué Sí. vamos a hablar? ¿Qué es Y ahora esto? nos pusimos más Y serios. pareciera que después empezás a entender un poco mejor. Y cómo la figura de la ciudad o la metáfora de la ciudad te ayuda a entender tu interior. Porque Empezás, también tenemos que entender que en esta ciudad tenemos calles sin salida. ¿sí? Calles que conocés, calles que no. Ujú. Callejones que evitamos, Sí. plazas llenas de luz y plazas donde no. La luz está en proceso, está en proyecto, ese lugar está oscuro. Hoy, después de recorrerla con atención, hemos visto que estabas ahí desde siempre, pero no lo querías mirar. Entonces, recorrimos rincones, juzgamos con honestidad lo que nos nutre y lo que nos intoxica. Y hemos retirado, o al menos empezar a retirar aquello que nos molesta. Sí. A partir de ahora, cuando ya llegás a esta parte, la ciudad respira distinto. Ya la conociste, ya la describiste, ya buscaste algún lugar para limpiar y ya te llevaste lo que sobraba, si querés decirlo. Entonces, Ujú. el aire fresco, las avenidas, hay espacios nuevos para proyectar, hay nuevas personas, ¿no? Y hay silencio donde antes había ruido. Pero este trabajo no termina aquí, la ciudad interior está viva y eso no lo podemos negar. Sobre todo, entender que todos los días llegan nuevos visitantes, todos los días se construye alguna calle, todos los días se puede acumular basura y se puede acumular polvo. Entonces, y ahí está la tarea de este recolector interior.
No es una misión aislada, sino es un servicio continuo, un acto de amor hacia uno mismo. Entonces, entender que por ahí ese camión pasa día por medio, a ver, ¿qué se lleva el camión hoy? ¿Qué llevo hoy para que se lo lleve el camión de la basura? ¿Qué hay para limpiar en esa vereda y en esa calle? Entonces, es así como la ciudad empieza a respirar distinto porque tiene esto de mantenerse. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Hoy salimos de aquí con un pequeño mapa en la mano, la llave de nuestras puertas internas y la certeza de que podemos mantener limpia y viva nuestra ciudad. Esto de si tu mente está limpia, tu mundo prácticamente está limpio. Y a partir de ahora somos los nuevos guardianes de nuestras calles interiores. Acá este era el final del manifiesto del recolector. Hoy declaro que mi psique es una ciudad viva, que sus calles, plazas y barrios son mi hogar, que merecen luz, aire limpio y espacio para crecer. Hoy asumo el rol de recolector interior, que recorre, observa y reconoce, que separa lo útil de lo que estorba, el que carga con firmeza lo que debe irse y lo despide con gratitud. Prometo no abandonar mis calles, prometo cuidar mis plazas y limpiar mis avenidas, prometo visitar mis barrios olvidados y encenderles luz. Porque si mi ciudad está limpia, yo respiro. Si yo respiro, todo mi mundo florece. Desde ahora y para siempre, soy el guardián de mi ciudad interior. Ay, qué lindo. Aquí vamos con esto, que Muy bien. en realidad somos lo que cuidamos nuestro interior. Entonces, uno lo cuida con lo que lee, uno lo cuida con lo que mira, uno lo cuida con sus relaciones, uno lo cuida, ¿no? ¿Cierto? Y sobre todo esto de el cuidado está desde el animal más sencillo hasta los seres humanos complejos. Esto de cuidar el entorno, cuidar el lugar y inevitablemente cuidar tu interior. Así que antes de terminar la grabación, Vivi, muchísimas gracias por Gracias a ser vos. parte de esta nueva grabación del taller, que sin vos a veces no es lo mismo hablar, hacer monólogo que tener esta interacción. Y yo Queda ahí, gracias porque también vuelvo de a poquito cuando puedo a estos lugares donde yo me siento muy plena, ¿no? Donde puedo pensar y pensarme es la y idea, pensar en otros. Sí. es la idea, y sobre todo con una herramienta nueva, que es entender que la psiquis, una forma de entender la psiquis es esto de la ciudad interior. Así que muchas gracias, espero que este video les guste. Simplemente tratamos de traer cuestiones que se hablaron desde otros autores para entenderlas desde la escritura terapéutica, con un ejercicio, con alguna reflexión, con algún análisis y sobre todo con esto de respetar, despertar la reflexión y el análisis de los procesos interiores. Dejamos un alias ahí para que, si quieren colaborar con este proyecto, para que siga funcionando y podamos seguir con estos talleres de escritura. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo martes. Hicimos ahí un poco de desorden porque hicimos Bitácora Interior 1, Bitácora Interior 3 y el martes que viene hacemos Bitácora Interior 2. Así que, Para que no sea tan estructurado, ¿no? Chao, Wale. Gracias.